Somos emocionales. Por ello, nociones como impulso y acción son determinantes en el desarrollo del ser humano. No obstante, se tiende a una educación cerrada, rígida y mecanizada. ¿Se podría decir que la educación ha perdido la magia? Para ello, María Fernández Jauregui y yo, Celia Escudero Carrascal, os presentamos el diseño, aplicación y evaluación de un programa de educación emocional a través del oído para mejorar la atención de alumnado de educación primaria con necesidades específicas de apoyo educativo. Como se ha dicho al principio, la legislación vigente, es decir, la recién aprobada Ley CELA o LOMLOE, aboga por una educación individualizada e inclusiva, pero desde una educación politizada y economizada, lo cual genera una controversia que genera un debate educativo de envergadura dentro del consejo escolar. Desde una visión global, los temas que se van a abordar en la presentación son, en primer lugar, el sentido del estudio, cuál es nuestra pasión, la relación de la música y la educación emocional con las necesidades específicas de apoyo educativo, la descripción del programa de educación emocional a través del oído que se ha implantado, denominado Emoción con Sentido, algunas de las actividades musicales que se han llevado a cabo para aprender con emoción, la metodología de investigación que rige este estudio, el análisis de datos y los resultados del estudio y, por último, la discusión y las conclusiones que ha aportado esta investigación a la comunidad científica y educativa. Nuestra pasión investigadora se centra en tres ejes: música, educación emocional y necesidades específicas de apoyo educativo. La relación de estos tres factores se fundamenta en que la música es una disciplina meramente emocional, que permite al individuo manifestar sus deseos, inquietudes y fortalezas, desde la improvisación y libre expresión. Esto justifica su relación en términos de individualización e inclusión de las necesidades específicas de apoyo educativo. Desde la realización de una breve revisión dentro de las investigaciones de educación musical, se corrobora la escasez de estudios encaminados a mejorar las necesidades educativas e inclusión mediante el trabajo de las emociones en educación primaria. Así, en este estudio se decidió implantar un programa de educación emocional a través del oído para mejorar la atención de alumnado de cuarto de educación primaria. El bloque principal de contenidos es la educación auditiva, en consonancia con las premisas de percepción y expresión emocional del modelo de Salovey y Mayer. Como se ha mencionado, las actividades musicales del programa giran en torno a un único bloque, la educación auditiva. A través de este se ha trabajado de forma interdisciplinar los contenidos curriculares de tres asignaturas: lengua, matemáticas y ciencias sociales. En lengua, un ejemplo es el que se presenta en pantalla, donde a través de una audición musical activa se trabaja el contenido de las familias de palabras, en este caso con la familia de la palabra flor. Tras presentarse y experimentar el contenido, se facilitaba a los alumnos un mapa conceptual para recoger y consolidar lo aprendido a través de la música, como se puede visualizar en la parte derecha de la diapositiva. Esta misma línea de trabajo se llevó a cabo en ciencias sociales, en este caso para trabajar el contenido de Atapuerca a través de una audición musical activa, con el uso de la famosa obra de Mozart, Paseo en trineo. Otro ejemplo de ciencias sociales es el trabajo del contenido de lenguas de España con una audición musical activa que trabaja la altura del sonido a través de movimientos ascendentes y descendentes, lo cual a su vez sirvió para introducir los conceptos de natalidad y mortalidad. En matemáticas, sin embargo, se hizo uso de actividades donde el pulso musical era el protagonista, es decir, se cantaban las tablas de multiplicar a través de distintas actividades donde había que seguir el pulso que se marcaba con el pandero. El enfoque metodológico que rige este estudio es un diseño cuasi experimental de tipo pretest-post-test con un solo grupo, es decir, sin grupo control. El objetivo general de este estudio es validar un programa de educación auditiva basado en las premisas del modelo de educación emocional de Salovey y Mayer, para mejorar la atención de alumnado de la etapa de educación primaria con necesidades específicas de apoyo educativo. Para ello participaron 5 estudiantes matriculados en la etapa de cuarto de educación primaria de un centro educativo de la ciudad de Burgos. El programa, como se ha mencionado, se desarrolló en un único grupo experimental de intervención, con 5 menores con necesidades específicas de apoyo educativo, 3 niños y 2 niñas, de edades comprendidas entre 10 y 11 años de edad.
Los instrumentos que se utilizaron en este estudio fueron dos, el cuestionario COA y un inventario de signos, que se van a detallar en las siguientes diapositivas. El cuestionario COA es un instrumento diseñado ad hoc dirigido a conocer de forma rápida y fiable la estimulación de procesos cognitivos como la atención ante el uso de técnicas musicales con alumnado de educación primaria desde las premisas de la educación emocional en el pretest y en el posttest. Está formado por 15 ítems agrupados en 3 dimensiones: educación musical, atención y educación emocional, y una pregunta abierta denominada observaciones. Las respuestas están conformadas por una escala tipo Likert con 5 puntuaciones posibles, siendo 1 nunca y 5 siempre. Tiene un alfa de Cronbach de 0 a 71, ya que el instrumento proviene de un estudio previo realizado por Escudero, Ruiz y Torre 2020. El inventario de signos es un instrumento para registrar conductas de atención en el pretest y en el posttest. Está formado por 11 ítems y una pregunta abierta denominada observaciones. Esta se evalúa como si se tratase de una Likert de 3 puntos, siendo 1 no, 2 en proceso y 3 sí. El instrumento tiene un alfa de Cronbach de 0,70, ya que proviene del estudio de Escudero, Ruiz y Torre 2020. Los datos se codificaron y analizaron con el programa estadístico SPSS versión 25. Es un análisis descriptivo invariante mediante las medias y la desviación típica obtenidas antes y después de la intervención. Se aplicó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilks, dado que la muestra es menor de 50 participantes. Tras comprobar la significación de la muestra, es decir, si es menor de 0,05, se comprobó que todas las variables eran normales excepto la dimensión 3 o D3. En las variables normales se usó la prueba paramétrica TD-Student de muestras relacionadas. Como se puede observar, la media de la primera y la segunda dimensión, así como del inventario, es más baja en el pretest que en el posttest. Esto supone que la intervención ha tenido éxito. En la variable no normal se hizo uso de un análisis de datos mediante la prueba no paramétrica test de Wilcoxon, para observar las diferencias entre la mediana del pretest y del posttest y los rangos cuartiles. Se puede observar que el grupo experimental tiene una significatividad de 0,04. Así, dado que hay un mayor número de estudiantes en el primer cuartil unido a la significancia estadística, es decir, que P es menor de 0,05, se puede inferir que se debe al programa, aunque esta conclusión es difícil de asegurar por la ausencia de un grupo control. A modo aclaratorio con los resultados obtenidos en el cuestionario, se puede observar que en la primera dimensión, educación musical, en el pretest se dispone de una media de 15-20, frente a una media de 21 en el posttest. Se inducen mejorías en los ítems analizados. En la segunda dimensión, atención, en el pretest los participantes disponen de una distracción mayor con una media de 13,80 frente a una media de 20,80 en el posttest. Este aumento indica una mejoría significativa tras el programa de música. Por último, en la tercera dimensión, en el pretest los sujetos presentan una media de 14,40 frente a una media de 20. En el posttest, los participantes manifiestan una mejoría en los aspectos de educación emocional evaluados. De los resultados obtenidos en el inventario de signos se desprende una evolución de los participantes tras la puesta en práctica del programa de música. En concreto, en el pretest, los sujetos tienen una media de 18,20 y en el posttest de 25,60. Con esto se puede observar la repercusión atencional del programa. Teniendo presente el triple objetivo específico de este estudio, es decir, diseñar, aplicar y evaluar un programa de música basado en las premisas de la educación emocional, se comprueba una escasez de investigaciones en este campo de estudio, pese a la predisposición positiva que suscita esta disciplina en términos de atención e inclusión educativa. Esta escasez de investigaciones da lugar a una nula transferencia y a un enorme desconocimiento de estrategias eficaces para abordar las necesidades específicas de apoyo educativo. Por ello, pese a que el discurso educativo desciende un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la exploración, imaginación y creatividad, la realidad es que esto se queda en la tinta de los papeles oficiales, porque disciplinas artístico-creativas, como la música, no son rutinarias en la práctica educativa. Esto justifica la necesaria formación y vocación del profesorado. Muchísimas gracias por vuestra atención. Os dejamos en la parte inferior de la diapositiva nuestros correos institucionales para que se pongan en contacto con nosotras si así lo precisan.